y le he puesto por título En mí y a través de mí. Diga después de mí, en mí y a través de mí. ¿Sabe qué Dios quiere manifestar en usted y a través de usted? Su propósito. El problema es que muchos de nosotros, como hijos de Dios, como iglesia, no nos hemos interesado en que el propósito de Dios se cumpla en nuestra vida. No estamos expectantes de aquello que Dios quiere hacer en nosotros y a través de nosotros, y por esta razón es que lo dejamos para después, cuando el propósito de Dios debería de ser el eje de nuestra vida. Todo lo que somos en Cristo debería de girar en torno al propósito de Dios para nuestra vida. ¿O para qué cree usted que fue salvo? Siendo honestos, ¿para qué cree usted que Cristo dio su vida por usted? ¿Le haría falta un angelito más en su presencia y por esa razón es que le quiso salvar a usted? ¿O será que llegado el momento en el cual usted esté en su presencia, usted va a hermosear el cielo? ¿O somos un bonito adorno en la iglesia? Muchos de nosotros, amados hermanos, estamos ignorando intencionalmente el propósito de Dios para nuestra vida. Y mientras que no nos ocupemos de Él seriamente, vamos a continuar donde estamos. ¿Quieres crecer en el Señor? ¿Quieres avanzar en el propósito que Él tiene para ti? Conócelo. Conoce más al Señor. ¿Cuántas veces nos estamos acercando a la iglesia con motivaciones equivocadas? ¿Cuántas veces estamos tratando de acercarnos a Dios con ideas erróneas? Vea lo que la Escritura nos enseña. Le invito a que abra su Biblia en el Salmo 138. Vamos al libro de los Salmos 138 y vamos a darle lectura al verso 8. En cuanto lo tenga, diga gloria a Dios. Vean qué hermosa palabra nos regala el Espíritu Santo a usted y a mí en esta noche. Dice la Escritura así, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo: el Señor cumplirá en mí su propósito. Tu gran amor, Señor, perdura para siempre. No abandones la obra de tus manos. En esta porción de la Escritura, amados hermanos, podemos ver a David preocupado por una sola cosa: que el propósito de Dios no deje de cumplirse en su vida. David tiene fe para que lo que Dios ha hablado de él se cumpla, pero la fe sin obras está muerta. Recibir de parte de Dios una promesa, recibir de parte de Dios una palabra profética que nos dé dirección, pero no esforzarnos porque esa palabra profética se cumpla, es dudar de la fidelidad de Dios. Es no poner fe en el asunto. El salmista dice: el Señor cumplirá en mí su propósito. Tengo fe para que Dios cumpla en mi vida y a través de mi vida su propósito. ¿Por qué? Porque me ama. Porque a pesar de mis imperfecciones, a pesar de mis errores, tengo la voluntad para exponerme a la presencia de Dios y que Él haga en mí lo que Él quiere hacer. No solo en mi vida, sino también a través de mí. Pero si hay algo que inquieta mi corazón, es pedirle a Dios que su obra en mí no se detenga, que Él no abandone la obra de sus manos. Una de las cosas que como hijos de Dios e iglesia debemos aprender a valorar y a tener en alta estima es el que cada uno de nosotros pueda ser útil para ser bendecido y ser de bendición a otros, de acuerdo al propósito de Dios para la vida de cada uno de nosotros. Lamentablemente, muchos cristianos tienen una visión de consumismo. No tienen claro el hecho de que lo que reciben de Dios es para multiplicarlo y para bendecir a otros. Muchos tienen una visión tan estrecha que piensan que lo que reciben de parte de Dios es para su propio beneficio, cuando en realidad no es así. Hablándolo en diferentes áreas. Si lo aplicamos en lo financiero, diríamos que
Si Dios te da, es porque te va a pedir. Y si te pide, es porque ya te dio. El problema es que muchos de nosotros cerramos nuestros oídos a la voz del Espíritu Santo cuando Él nos está hablando. La Escritura enseña respecto de los dones espirituales que todos estos han sido dados con una finalidad: la edificación del cuerpo de Cristo. No es que nosotros nos sintamos más espirituales que otros al tener diferentes y mayores manifestaciones carismáticas del Espíritu de Dios. No, estas nos han sido dadas para edificar al cuerpo de Cristo. ¿Comprende? Entonces todo lo que Dios nos ha dado ha sido dado con el propósito de que nosotros seamos de bendición a otros. Así que tenemos que tener en claro, amados hermanos, que Dios desea que nosotros crezcamos en Él para que entonces podamos ser de bendición a aquellos que nos rodean. En otras ocasiones lo he mencionado, pero considero que es importante recordar que Dios tiene un propósito universal para su iglesia. Diga después de mí: Dios tiene un propósito universal para su iglesia. Para la iglesia de Jesucristo, Dios tiene un propósito universal. Pero, amado hermano, al mismo tiempo, Dios tiene un propósito particular para cada uno de sus hijos. Hay un propósito universal para la iglesia, pero al mismo tiempo hay un propósito particular para cada uno de nosotros. Y es ahí donde muchas veces no nos estamos dando cuenta. El Señor lo declaró a través del profeta Jeremías cuando éste dijo: porque yo sé muy bien los planes que tengo acerca de ustedes. Son planes de bien y no de mal, a fin de darles un futuro y una esperanza. El propósito universal de Dios para la iglesia está claramente definido. De la misma manera, el propósito que Dios tiene para cada uno de nosotros está claramente definido. El problema es que muchos de nosotros lo ignoramos y otros lo estamos evadiendo. Porque muchos de nosotros hemos escuchado tanto la voz de Dios, hemos escuchado tanto el testimonio del Espíritu Santo en nuestro corazón, que no somos ignorantes de aquello que Dios está pidiendo de nosotros. ¿Cuál es el problema? Que evadimos el propósito de Dios. ¿Por qué? Porque ese nos implica un alto costo. Y entonces no queremos cumplir con el propósito de Dios. Me es más cómodo irme por las ramas, como comúnmente se expresa, salirme por la tangente, hacerme el loquito y decir: en el tiempo de Dios se cumplirá. A Dios no le urge, Él es eterno. A quien debería de urgirle es a cada uno de nosotros, porque cada día, permítame la expresión y con respeto lo digo, nos aproximamos al sepulcro. Y deberíamos todos tener la visión de que si nuestra vida no está sirviendo para el crecimiento y avance de la obra de Dios en nuestra generación, no estamos haciendo lo que nos corresponde. Cristo nos salvó para que nosotros cumpliéramos con su propósito tanto a nivel personal como a nivel universal. Es decir, al ser parte de la iglesia, tú y yo tenemos un compromiso con el propósito universal de Dios para su iglesia. Pero este propósito universal no se cumplirá si tú y yo no cumplimos primeramente con el propósito particular. La pregunta obligada es: ¿a qué te llamó a ti Cristo? La gran mayoría de nosotros respondería: es que todavía no lo sé. ¿Cuánto tiempo llevas en Cristo? Es que es impresionante, amados hermanos, cómo muchos de nosotros dejamos para después el propósito de Dios. Ni Saulo de Tarso actuó de esa forma, porque cuando Saulo se encontró a Jesús camino a Damasco, después de haber sido derribado por aquella luz resplandeciente, lo primero que salió de sus labios fue: ¿quién eres, Señor? Y la voz le contestó: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Y la siguiente expresión de Saulo fue: ¿qué quieres que haga? Y muchos de nosotros, por causa de saber que el invertir nuestra vida en lo que Dios quiere nos requerirá de un mayor compromiso, preferimos darle la vuelta.
Y entonces esperamos que otro lo haga. Pero es a ti a quien Dios llamó para hacer esto que Dios ha puesto en tu corazón. No lo va a hacer nadie más, porque Dios determinó que fueras tú. ¿Comprendes lo que estoy diciendo? Necesitamos entonces recordar que Dios tiene propósitos particulares para cada uno de nosotros. En la declaración del profeta Jeremías, Dios nos deja ver que su propósito para nosotros no se limita al propósito universal que tiene para su iglesia, sino que contrariamente a lo que pudiera pensar, el cumplimiento de nuestro propósito particular va a afectar el cumplimiento universal del propósito que Dios tiene para su iglesia. En otras palabras, el que la iglesia de Jesucristo lleve a cabo el propósito que Dios determinó desde la eternidad para esta generación depende de que cada uno de nosotros cumpla con el propósito que Dios de manera particular determinó para nuestra vida desde que estábamos en el vientre de nuestra madre. Y es que esa es la realidad. Cuando el profeta Jeremías declara y él dice algo que es muy contundente y él expresa que Dios, desde que estaba en el vientre de su madre, lo había nombrado profeta a las naciones. Ya había un propósito particular para él. El apóstol Pablo dice: ¿acaso somos todos apóstoles? ¿Acaso todos hablamos en lenguas? ¿Acaso todos operamos en milagros? La respuesta a esto es no. ¿Por qué? Porque en el cuerpo hay diversidad. Y a cada uno de nosotros Dios ha repartido su gracia conforme a su soberana voluntad. Pero necesitamos entender que esto que Dios ha depositado en nuestra vida no se multiplicará, no se incrementará, a no ser que tú y yo nos comprometamos con el propósito particular de Dios a nuestra vida. En este sentido, debemos entender que cada uno de nosotros es responsable del avance que ha logrado en el Señor. Cada uno de nosotros, amado hermano, debe de estar consciente de que somos nosotros los que determinamos nuestro nivel de madurez. El apóstol Pablo también expresó y él dijo: cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, actuaba como niño. Mas cuando fui adulto, dejé atrás las cosas de niño. No podemos generalizar a que son las circunstancias las que nos hacen madurar. Más bien pienso que es nuestra decisión la que determina la forma en la cual decidimos pensar y actuar. No son nuestras circunstancias. Pablo decidió dejar de ser niño. Decidió cambiar su manera de pensar. No fueron sus circunstancias. Hay personas que han tenido infancias duras, adolescencias difíciles y llegan a una adultez fracturada, llena de carencias, llena de necesidades, y son perpetuamente niños. ¿Qué es lo que provoca el cambio? No son las circunstancias, son nuestras decisiones. Y de esta manera todos y cada uno de nosotros debemos entender que necesitamos tomar la decisión correcta para entonces poder responder de manera adecuada al llamado de Dios para nuestra vida. Tú y yo necesitamos ser dóciles a la palabra hablada a nuestro corazón, la palabra de Dios ministrada a nuestra vida. ¿Por qué? Porque solamente de esta forma vamos a conocer la voluntad de Dios. Hoy vivimos en una generación en la que de forma particular muchos creyentes ven a Dios como su sirviente y no como lo que en realidad es. Él es el único y soberano Dios, el Altísimo, el Todopoderoso. Pero muchos cristianos no lo ven de esta manera. Y en esa discrepancia de conceptos, de ideas, es que muchos de estos se quedan lejos del propósito de Dios.
Como hijos de Dios necesitamos acercarnos a Él, buscando la manera en la cual podemos servirle de forma más eficiente, más eficaz, en lugar de estar esperando qué es lo que yo puedo recibir de parte de Dios. ¿Comprenden lo que le digo? Vea lo que dice la Escritura en Deuteronomio capítulo 16, verso 6. Deuteronomio 16, Vean lo que dice la Escritura. 3 veces al año todos tus varones se presentarán ante el Señor tu Dios en el lugar que Él elija para celebrar las fiestas de los panes sin levadura, de las semanas y de las enramadas. Lea conmigo. Nadie se presentará ante el Señor con las manos vacías. No podemos estar pensando que somos agradables a Dios, amados hermanos, siendo improductivos. Ninguno de nosotros debe de creer que el propósito de Dios para nuestra vida se cumplió cuando nosotros dijimos amén a la oración de fe. Allí comenzó el propósito de Dios para nuestra vida, porque entonces pudimos participar de la mesa del Señor. Pero no ha concluido y necesitamos atender a esta necesidad para que nosotros podamos presentarnos delante del Señor con un fruto que lo glorifique, con un fruto que bendiga su nombre, con un fruto que haga que otros puedan ser completados para que el propósito y la voluntad de Dios se cumpla también en ellos y a través de ellos. Es importante que consideremos esto y lo evaluemos desde una perspectiva de suma importancia. Mire, considere lo siguiente. Cada uno de nosotros debemos persistir en descubrir el propósito de Dios para nuestra vida y no cerrar nuestra mano para que a través de lo que Dios ha puesto en nosotros, otros sean bendecidos. Hay personas que se están enfocando en desarrollar sus dones, pero ¿qué cree? No los quieren compartir con nadie. Y este es otro problema que enfrentamos. Si Dios ha determinado que se cumpla en tu vida determinado propósito y tú quieres responder a él, tú debes de saber que una forma eficaz de consolidar ese propósito es poniendo al alcance de otros lo que Dios ha depositado en ti. Una de las cosas que yo determiné cuando comencé a servir a Dios como maestro y predicador de la palabra fue que jamás me reservaría para mí mismo cualquier revelación de la palabra de Dios que yo recibiera. ¿Y sabes a qué me ha llevado eso? A recibir más y más y más revelación de la palabra de Dios. Tú necesitas entender que si Dios te llamó a hacer algo, parte de ese propósito tiene que ver con que tú puedas bendecir a otros a través de aquello a lo cual Dios te ha llamado. Ya que al hacerlo así podemos garantizar que lo que Dios nos ha dado será consolidado y multiplicado. Vean lo que enseña el apóstol Pedro. Vamos a Primera de Pedro, capítulo 4. Cuando hablamos del propósito de Dios, hablamos del ¿para qué fuimos salvos? ¿Qué había en el corazón de Dios cuando Él determinó que usted y yo pudiéramos acercarnos a Él? Y esto tiene que ver, amados hermanos, con un propósito. Primera de Pedro, capítulo 4, verso 10 y 11, dice la Escritura así: cada uno ponga al servicio de los demás el don que haya recibido, administrando bien la gracia de Dios en sus diversas formas.
Fíjese lo que la palabra del Señor nos está hablando. Y dice la Escritura, cada uno ponga al servicio de los demás el don que haya recibido. Eso es bien interesante porque el propósito de Dios no se centra solo en mí. Tiene que ver con que yo, al buscar que ese propósito se lleve a cabo en mi vida, pueda durante el proceso ser de bendición a otros. ¿Comprende? Y luego me llama la atención lo que el apóstol declara: administrando bien la gracia de Dios en sus diversas formas. Uno de los principios fundamentales de la administración es incrementar. Tú no puedes decir que eres un buen administrador si en lugar de tener más tienes menos. ¿Qué hace un buen administrador? Incrementa, multiplica. Si tú estás consciente de que Dios te ha llamado en determinada dirección y te estás comprometiendo para moverte en esa dirección en la cual Dios te está llamando, tú debes de saber que durante ese proceso el deseo de Dios es que puedas bendecir a otros mientras que tú multiplicas lo que se te ha concedido. Si nosotros no estamos multiplicando lo que Dios nos ha concedido en su gracia, nosotros no estamos siendo fieles en el cumplimiento de su voluntad y propósito para nuestra vida. Entonces, necesitamos darnos cuenta de esta realidad y extendernos hacia el propósito de Dios. Vean lo que dice el verso 11. El que habla, hágalo como quien expresa las palabras mismas de Dios. El que habla, hágalo como quien expresa las palabras mismas de Dios. ¿Cómo puedo llegar a este punto? No tiene que ver con frases, no tiene que ver con formas, tiene que ver con conocimiento. Y si Dios me ha hecho un llamado para ser parte del equipo o del cuerpo de Cristo que comparte su palabra, tengo una responsabilidad delante de Dios y es estudiar su palabra. Dice el apóstol, el que habla, hágalo como quien expresa las palabras mismas de Dios. El que presta algún servicio, hágalo con la fortaleza que Dios le proporciona. Y vea lo que dice: así Dios será en todo alabado por medio de Jesucristo, a quien sea la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Amén. ¿Queremos que Dios sea glorificado a través de nuestra vida? Necesitamos cumplir con el propósito que Dios tiene para nosotros. Y el cumplir con ese propósito va a implicar que durante el proceso de consolidación de dicho proceso, yo bendiga a otros. ¿Para qué? Para que mi propósito se afirme y se multiplique. Si yo me lo reservo solamente para mí, no voy a poder multiplicar aquello que Dios ha puesto en mi vida o aquello a lo cual Dios me ha llamado. El apóstol Pedro solamente define el servicio a Dios en dos categorías: los que se dedican a la predicación y la enseñanza y los que se dedican al servicio, cualquier área de servicio. Todos hemos sido llamados por Dios para desarrollarnos en algún área. El problema es que no todos queremos hacerlo. No todos hemos sido lo suficientemente dóciles y no todos somos lo suficientemente obedientes como para interesarnos en que el propósito de Dios se cumpla en nuestra vida. Hoy hay un porcentaje de creyentes, amados hermanos, que aman tanto su comodidad y que al mismo tiempo queriendo evitar que se les señale como improductivos, optan por hacer lo que en su mano está. Es decir, hay un alto porcentaje de cristianos que, no queriendo ser señalados como improductivos, hacen lo que les resulta fácil hacer. Pero no necesariamente lo que están haciendo tiene que ver con lo que en su espíritu saben que es lo que Dios pide de ellos. En otras palabras,
Muchas veces lo que estamos haciendo dentro del cuerpo de Cristo no corresponde con nuestra capacidad, con nuestras habilidades, con nuestra fuerza, con nuestros recursos. Lo que hacemos, lo hacemos para no entrar en el ojo del huracán, para que no digan que no hago nada, pero no estás haciendo lo que tú sabes que tienes capacidad de poder hacer. ¿Y sabes por qué no lo hacemos? Porque no queremos compromisos. No queremos que la obra de Dios nos absorba. Queremos que el pastor diga amén y podamos ser de los primeros en retirarnos, porque tenemos todo un día para distraernos. Queremos tener todo un día para divertirnos. Y a veces, amados hermanos, estas actitudes no afectan a nadie más de forma tan directa y seria que a nosotros mismos. Porque estamos impidiendo que el propósito de Dios se cumpla en nuestra vida. Yo puedo estar entretenido en cualquier ministerio, el que usted quiera, pero si ese ministerio no tiene que ver con lo que Dios me llamó a hacer y con el potencial que Dios puso en mi vida, yo no voy a alcanzar en ello plenitud, porque para mí solo es una forma de evadir el propósito de Dios. Y a los ojos de Dios, ¿qué cree? Estoy desobedeciendo. Porque nos estamos pareciendo mucho a Jonás cuando Dios lo envía a Nínive y él decide irse a Tarsis. Hay personas a las cuales Dios les ha llamado a desarrollar un ministerio en particular. Y en su deseo de conservar su comodidad dicen: no, prefiero hacer esta otra actividad, aparentar que estoy ocupado, pero no me voy a involucrar más porque eso demandaría más de mí. Y amado hermano, lo que usted está comprometiendo al actuar de esta manera es el propósito para el cual Cristo le salvó. Yo no le voy a juzgar, pero el día que usted ya no esté en esta tierra, se va a presentar delante de Jesucristo y usted tendrá que dar cuentas de aquello a lo cual Él le llamó. El cumplir con el propósito particular que Dios tiene para cada uno de nosotros nos implicará pagar diferentes costos. No todos hemos sido llamados a lo mismo. Por tal motivo, el costo de cada uno de nosotros es diferente, pero no es el costo el que debería hacernos titubear, más bien debería ser el deseo de ser hallado fiel al llamado de Dios, lo que nos debería impulsar a perseverar en lo que Dios quiere que hagamos. Imagínense ustedes este relato bíblico en el que Mateo escribe que Jesús, acercándose a dos hermanos que eran pescadores, les dijo: síganme. Y dice la escritura: y ellos, dejando las redes, lo siguieron. ¿Qué hubiera acontecido en nuestra generación? Jesús acercándose a ti en tu lugar de trabajo y diciéndote: sígueme. No, Señor, acá tengo seguro. Allá ni seguro me van a dar. No, Señor, acá tengo una remuneración al fin de año. Allá ni se van a acordar de mí. El Señor diciéndote: ven, sírveme. No, Señor, aquí yo tengo una vida tranquila, ya voy a estar en el ojo del huracán, mi vida va a estar expuesta y muchas veces voy a ser la comidilla del resto de las personas que me rodeen. Lo que le estoy narrando es parte de lo que implica muchas veces para nosotros servir a Dios de forma pública. Y sabe, no soy el único sobre el cual reposa el propósito de Dios. ¿Por qué? Porque hay un propósito de Dios particular para cada uno de nosotros. El problema es que no lo has visto porque no has estado dispuesto a comprometerte. Fuiste salvado por Dios para cumplir con su propósito. Fuiste comprado por precio para hacer la voluntad de Dios y no la tuya. Esto puede sonar un poco fuerte cuando no estás realmente participando de aquello para lo cual fuiste creado. Pero como muchas veces lo he dicho, prefiero que lo escuches de mí aquí en la tierra, donde puedes arrepentirte y corregirte, y no delante del trono de Dios donde ya no haya oportunidad.
¿Para qué fuiste creado? ¿Para qué fuiste salvado? ¿Cuál es el propósito de Dios para tu vida? ¿Lo estás cumpliendo? ¿Lo estás llevando a cabo? ¿Estás sirviendo a Dios en la dirección que Él quiere que lo hagas? ¿O estamos abrazando tan fuerte nuestra comodidad que el cumplir con el propósito de Dios no nos importa? El problema de muchos para abrazar el propósito de Dios es el costo. Vean lo que dice la Escritura en Mateo capítulo 21. Mateo capítulo 21 a partir del verso 28. Amén. Dice la Escritura así: ¿qué les parece? Continuó Jesús. Había un hombre que tenía 2 hijos. Se dirigió al primero y le dijo: hijo, ve a trabajar hoy en el viñedo. No quiero, contestó, pero después se arrepintió y fue. Les pregunto, ¿por qué este hijo respondió no quiero? La voluntad del padre para el joven era clara: quiero que vayas a mi viñedo. ¿Por qué él dijo no quiero? Porque sabía lo que le implicaba ir al viñedo, estar todo el día bajo el rayo del sol, hacer una tarea rutinaria, tediosa, que nadie iba a reconocer. Entonces lo primero que surgió de su corazón fue una rápida evaluación de costo-beneficio y dijo no quiero. El problema de muchos cristianos es que están respondiéndole no quiero al Señor en razón del propósito que Él tiene para sus vidas. Pero en el caso de este joven dice la Escritura que él se arrepintió y fue. Ese arrepentimiento surgió de una profunda reflexión de qué debía él valorar más, si su comodidad, su deseo o el deseo y la voluntad de su padre para él. Ahora yo te hago esa misma pregunta: ¿qué estás valorando más? ¿Tu voluntad? ¿Tus propios deseos? ¿Tu comodidad? ¿O estás poniendo por encima de todo lo que Dios quiere que tú hagas? A veces no reparamos en el hecho de que Dios lo que muchas veces está esperando de nosotros es solo un paso de fe y obediencia. No es que Dios no nos dé garantías, es que Él está esperando que obedezcamos. Pero muchos de nosotros no estamos dispuestos a dar esos primeros pasos de fe y obediencia. Dice la palabra del Señor que aquel joven se arrepintió y fue. Luego el padre se dirigió al otro hijo y le pidió lo mismo. Este contestó: sí, Señor. Así hay muchos. Viene el profeta y te dice: el Señor declara que te quiere como misionero, te quiere como pastor, te quiere como maestro. Dios ha puesto en ti carga por los niños. Dios ha puesto en ti un llamado para los jóvenes. Dios está poniendo en ti una carga por las almas. Y ahí estamos llorando: oh, sí, Señor, haz conmigo lo que quieras. Y después, cuando calculamos el costo, decimos: que otro lo haga. Sí, suena bien, padre, me emocioné mucho, pero la verdad es que pide mucho. Cuando tú no cumples con el propósito de Dios, afectas la vida de aquellos que te rodean. Y a veces no nos damos cuenta, pero nosotros podríamos estar marcando la diferencia en la vida de aquellos que están en torno a nosotros, si nosotros estuviéramos dispuestos a comprometernos con el propósito de Dios. No es el emocionarnos, no es el querer endulzarle el oído al Señor. Dice la Escritura que este contestó: sí, Señor, pero no fue. El que tú estés de acuerdo con la voluntad de Dios para tu vida no te hace obediente. Lo que te hace obediente es actuar de forma congruente
con el propósito de Dios para tu vida. Y es importante que tengamos presente esto. Entonces Jesús en el verso 31 le suelta una pregunta. Y él dice, ¿cuál de los dos hizo lo que su padre quería? ¿Qué era lo que su padre quería? Que su hijo se involucrara en el trabajo que él estaba presentando delante de él. Le respondieron, el primero. Entonces Jesús les dijo, les aseguro que los recaudadores de impuestos y las prostitutas van delante de ustedes en el reino de Dios. Fíjese qué tremenda declaración. Gente que ellos consideraban indeseable, a los ojos de Cristo estaba avanzando en el propósito de Dios, y ellos que se sentían perfectos e inmaculados, no. Dice la Escritura en el verso 32, porque Juan vino a señalarles el camino de la justicia y no le creyeron. Pero los recaudadores de impuestos y las prostitutas sí creyeron en él. Incluso después de ver esto, ustedes no se arrepintieron para creerle. Como hijos de Dios debemos esforzarnos por hacer crecer en nosotros el propósito de Dios, fortalecer nuestra fe y perseverar aún en medio de las peores condiciones en las que tengamos que servir. Muchos de nosotros queremos comodidad, queremos garantías, queremos que todo lo que se ponga en nuestra mano sea digno de nosotros. Pero ¿por qué no lo hacemos nosotros digno de Jesucristo? He conocido gente que tiene talento para tocar un instrumento. ¿Y por qué no te involucras y bendices al equipo de alabanza? Porque su teclado no está a mi nivel. Porque sus micrófonos no son tan buenos para mi voz. Y encuentras esta clase de justificaciones en muchas áreas de la iglesia, donde cada uno de nosotros debería de estar consciente de qué es aquello a lo cual el Señor le ha llamado y convencido de participar de aquello a lo cual Cristo le llamó. ¿Usted cree que en medio de nuestra congregación no hay personas que son capaces en el manejo de la multimedia? ¿Usted cree que dentro de toda esta congregación no hay personas que guisan excelentemente bien? Y si para su familia guisan a veces hasta 4 veces al día, ¿no podrían hacerlo un día a la semana para Cristo? Pero no, pues ¿cómo me van a agarrar de su puerquito en la iglesia? ¿Qué dijo el apóstol Pedro? Cada uno de ustedes ponga al servicio de los demás el don que haya recibido de parte del Señor. ¿Cuál es tu don? ¿Cuál es tu talento? ¿Cuál es tu habilidad? ¿Cuál es tu capacidad? Tengo muchas habilidades, pastor, tengo muchos conocimientos, pero para entretenerme y lo que hago es saludar a la gente cuando llega. ¿De qué manera estamos añadiéndole valor al propósito de Dios para nuestra vida? Deberíamos de hacer las cosas de manera, amados hermanos, que nadie las pueda hacer como nosotros las hacemos. Con ese nivel de compromiso, con esa intención, con ese deseo de que Dios sea glorificado a través de lo que usted y yo hacemos. ¿Por qué? Porque lo hacemos para Cristo, y 2, sabemos que al hacerlo estamos consolidando el propósito que Él tiene para nuestra vida. Pero a veces no acontece de esa manera y queremos lo que es fácil, lo que es cómodo. Porque es muy bonito pasar a ser ungido el día en el cual yo adquiero un compromiso, y lo pongo entre comillas porque hay personas que solo se comprometen el día del ungimiento y durante el resto del año su conducta y compromiso es muy errático.
son muy volubles en lo que ante Dios y la congregación abrazaron. Y en estos casos es lamentable, pero no hay un crecimiento, no hay una consolidación del propósito de Dios para nuestra vida. Y si nosotros, amados hermanos, entendemos que a través del servicio el propósito de Dios para nuestra vida se consolida, entonces nosotros serviríamos de una manera más excelente. Su servidor no nació siendo pastor. Atravesé por todas las áreas de servicio. Y créame que unas de las que en lo personal a mí trajeron una mayor satisfacción fue cuando fui maestro de niños. Me encantaba plasmar en cada una de mis enseñanzas todo el conocimiento que había en mí y ponerlo a su alcance. No con palabras rimbombantes que no conocieran, sino llevarlo a un punto de practicidad en el cual ellos pudieran, a través del conocimiento escritural, crecer en su fe y en su experiencia con Dios. Pero es ahí donde te encuentras que lo que estás haciendo, lo estás haciendo porque has recibido de parte de Dios una vocación y lo haces con amor. ¿Por qué hoy hay tantas personas que fácilmente abandonan su área de servicio? Porque no tienen un compromiso con eso en lo que servían, porque no está ligado su corazón a esto que hacen. Hay una enorme cantidad de personas que, les repito, solo se quieren ocupar para no parecer improductivos. ¿Y cuáles son una de las cosas que más les gustan? Pues me voy a meter a la reunión de la oración con la hermana Evangelina, soy del equipo de intercesión, aunque no me conecto, aunque no estoy en la oración, aunque los días de oración ni siquiera me pare en la iglesia, yo soy de intercesión. ¿No le parece esto incongruente? Es como aquel de la alabanza que solamente participa cuando le toca servir. ¿Qué fruto está ofreciendo? ¿De qué manera está consolidando su servicio? Y esto lo podemos aplicar al ministerio de decanes, lo podemos aplicar al ministerio de elaboración de alimentos, podemos aplicarlo a multimedia, a librería, cualquier área de servicio. Si solamente estás haciendo lo que a ti te gusta hacer por comodidad y por aparentar que no eres improductivo, igual estás desobedeciendo a Dios. ¿Por qué? Porque no estás haciendo aquello a lo cual Dios te llamó a hacer. Vean lo que dice la Escritura en el Evangelio de Juan, capítulo 13. Es bien importante que usted y yo hoy tomemos conciencia de que hay un propósito particular de Dios para nuestra vida y no va a descender un ángel del cielo para decirnos: ¿y tú para cuándo? Eres tú el que determinas la velocidad a la cual se desarrolla tu relación con Cristo. Debemos de entender que si no nos apresuramos, el propósito de Dios se puede prolongar muchísimo en el tiempo, y no porque Dios no quiera usarnos, sino porque el propósito al cual Él nos llamó ya trae implícito un proceso. Pablo le responde al Señor Jesucristo: ¿qué quieres que haga? El Señor Jesucristo le da la revelación de qué es lo que quiere que Él haga. Pablo sabe que ha sido enviado a predicarle a los gentiles, así como Pedro ha sido enviado a predicarle a los judíos. ¿Sabe cuánto tiempo llevó a Saulo convertirse en el apóstol que tendría influencia sobre los gentiles? Mínimamente 14 años. ¿Qué si ese día del encuentro con Cristo camino a Damasco le dice: no me mates, solo no me mates, solo por favor no me mates? Y después se la lleva campechaneando: no, pues yo soy nuevo en Cristo. Nos falta pasión, nos falta hambre por descubrir el propósito de Dios.
Al principio nadie quería juntarse con él, todos lo tenían entre ojos, diciendo, no, pues este es un asesino que se va a convertir a Cristo. Esto a él no lo detuvo. Perseveró y perseveró por descubrir el plan de Dios para su vida y se esforzó por llevarlo a cabo. Y aún hoy somos bendecidos por el fruto del propósito que Dios depositó sobre Pablo. ¿Cuánta gente ha sido bendecida por el fruto que está emanando de tu vida a causa de tu obediencia al propósito de Dios? ¿O cuánta gente no está siendo bendecida porque te estás entreteniendo en algo que tú sabes que no corresponde ni con tus capacidades, ni con tus habilidades, ni con tu talento, ni con tu conocimiento, pero lo haces porque no quieres comprometerte más? En el Evangelio de Juan, capítulo 13, vamos a leer cuando Jesús le lava los pies a los discípulos. Y vemos en la imagen, allí está Jesús lavándole los pies a sus discípulos. Y vea lo interesante que es esta narrativa. Se acercaba la fiesta de la Pascua. Jesús sabía que le había llegado la hora de abandonar este mundo para volver al Padre. Y escuche esto, y habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Jesús se comprometió con aquellos que el Padre puso en sus manos. Jesús se comprometió con el propósito que Dios tenía para él, no por obligación, sino por amor. Él no se sentía obligado a servirles. Él los amaba y por eso podía servirles. Tú no puedes servir lo que no amas. Yo no podría ser un verdadero líder de jóvenes, de adolescentes o en la iglesia si yo no amase aquello con lo cual estoy en contacto. Y deberíamos entenderlo de esta manera, porque si lo entendemos de esta manera es que entonces vamos a poner lo mejor de nosotros en lo que estamos haciendo. Aún en el ministerio de artes, la manera en la cual yo estoy expresando los patrones con los cuales busco glorificar a Dios, me dicen mucho acerca de mi nivel de convicción de qué es lo que estoy haciendo y mi nivel de pasión de aquello que le estoy ofreciendo a Dios. Y muchas veces ni siquiera esto nos interesa. Yo no concibo a una persona que pueda decir, tengo el llamado para servir a Dios en la alabanza y venga a huesear las canciones. Huesear es un término que se utiliza entre los músicos para simplemente aparentar o tratar de alcanzar un nivel musical que se equipare con el original sin alcanzar en ello la excelencia. Hago como que toco, hago como que canto. ¿Se imaginan ustedes a los hombres que David estableció en el tabernáculo que edificó para el Señor, presentándose delante de Dios sin conocer las canciones? Van a cantar el salmo, decía David, que declara que el amor de Dios es para siempre. Y ahí tienes tú a los salmistas. A nuestro Señor dad gracias hoy, su amor es para siempre, porque bueno y soberano es. Y el coro, su amor es para siempre. ¿Te imaginas a estos salmistas sin saberse la letra? Sin haberse preparado para estar en la presencia de Dios. ¿Dónde está su vocación? ¿Dónde está su pasión? ¿Dónde está su interés? ¿Dónde está su compromiso? Esto lo adquieres cuando te das cuenta que es tu llamado, es mi llamado. Y lamentablemente esto no a todos dentro del cuerpo de Cristo les interesa. Como lo mencioné al principio, muchos de nosotros estamos dejando
el propósito de Dios para después, como si fuésemos eternos, cuando debería urgirnos cumplir con el propósito de Dios. Dice la palabra del Señor: llegó la hora de la cena, el diablo ya había incitado a Judas Iscariote, hijo de Simón, para que traicionara a Jesús. Dentro del cuerpo de Cristo hay personas que son influenciables por el diablo, que van a buscar oponerse a lo que Dios está haciendo. ¿Y por qué se logra esto? ¿Por qué sucede? Porque esas personas no tienen un genuino compromiso con Cristo. El apóstol Pablo lo expresa de esta manera: porque no es de todos la fe. Judas no traicionó a Cristo por ser codicioso, ya era ladrón. Tenía acceso a todo lo que él quisiera, que eran 30 monedas de plata. ¿Sabes qué lo llevó a eso? Su falta de compromiso. Y eso es lo que muchos cristianos hoy día no quieren, no buscan, no cultivan: un compromiso mayor con Cristo. Dice la Escritura, verso 3: sabía Jesús que el Padre había puesto todas las cosas bajo su dominio y que había salido de Dios y a él volvía, así que se levantó de la mesa, se quitó el manto y se ató una toalla en la cintura. Tú no vas a servir hasta que tengas claro qué es lo que Dios te llamó a hacer, y lo vas a hacer sin temor y sin miedo y sin sentimientos de pérdida. ¿Por qué? Porque sabes exactamente a quién sirves. El problema es cuando quieres el protagónico y quieres impresionar al pastor encima de obedecer a Dios. Entonces te resulta más interesante que el pastor te vea ocupado, aunque solo lo hagas por no pasar por ser infructífero. Pero la realidad es que no estás dando lo mejor de ti. No estamos involucrándonos en aquello que corresponde con lo que Dios ha puesto en nuestra vida. Dice la palabra del Señor: luego echó agua en un recipiente y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a secárselos con la toalla que llevaba a la cintura. Cuando llegó a Simón Pedro, este dijo: ¿y tú, Señor, me vas a lavar los pies a mí? Entonces Jesús le respondió: ahora no entiendes lo que estoy haciendo, pero lo entenderás más tarde. No, protestó Pedro, jamás me lavarás los pies. Entonces Jesús le contestó: si no te lavo, no tendrás parte conmigo. Entonces Pedro le dijo: Señor, pues no solo me laves los pies, sino también las manos y la cabeza. Y Jesús le respondió: el que ya se ha bañado no necesita lavarse más que los pies, pues ya todo su cuerpo está limpio, y ustedes ya están limpios, aunque no todos. ¿Se da cuenta? No todos dentro del cuerpo de Cristo han entendido cuál es su comisión. No todos dentro del cuerpo de Cristo están interesados en cumplir con el propósito de Dios. Pero aquellos que se exponen al Señor, aquellos que realmente quieren obedecer a Dios, se adaptan a los planes de Dios, aun cuando en su presente les resulte incómodo. Conozco una iglesia que todos los domingos cita al equipo de intercesión en la congregación para orar de 6 de la mañana a 8 de la mañana. ¿Sabes quiénes asisten? Los que tienen un verdadero compromiso y saben que Dios los llamó a eso. ¿A qué voy con todo lo que estoy diciendo? A que entendamos que no es el hacer lo que finalmente va a agradar a Dios en nuestras vidas. Es el que hagamos lo que Él quiere que hagamos. ¿A qué te llamó Dios? ¿Estás cumpliendo con el propósito de Dios para tu vida? Cuando terminó de lavarles los pies, se puso el manto y volvió a su lugar. Entonces les dijo:
¿Entienden lo que he hecho con ustedes? Ustedes me llaman maestro y señor y dicen bien porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, les he lavado los pies, también ustedes deben de lavarse los pies los unos a los otros. Les he puesto el ejemplo para que hagan lo mismo que yo he hecho con ustedes. Algunos lo han tomado de forma muy literal y no los critico, respeto su práctica. Pero anualmente hacen una ceremonia de este tipo donde se sientan en diferentes sillas todos los que han servido durante el año y el pastor les lava los pies. Bueno, déjeme decirle una cosa, lo que Cristo está enseñando va más allá que un simple ritual de fin de año. Lo que Cristo está enseñando apunta a que todos y cada uno de nosotros deberíamos de servir a los demás con humildad, con sencillez y buscar que Dios cumpla su propósito en mí y a través de mí para beneficiar y bendecir a aquellos que me rodean. Cuando usted lo hace de esta manera, usted es un cristiano productivo. No debemos de ser una iglesia infructífera. Debemos de convertirnos en creyentes productivos. Ahora viene la pregunta del millón. Pastor, ¿y cómo descubro mi propósito? Déjeme mencionarle solamente 5 cosas que considero que son fundamentales para que usted pueda descubrir el propósito de Dios para su vida. Y la primera cosa que yo le animo a hacer es orar. Orar. El propósito de Dios se revela en intimidad. Ore, pregúntele a Dios. Créame, Dios se ocupa de las cosas simples y Dios se ocupa de las cosas más relevantes y trascendentes en su vida. Si usted comienza a preguntarle cada día, Señor, ¿qué es lo que quieres que yo haga? Él no se va a tardar en contestarle. Él va a poner en su corazón una inquietud, de modo que cuando llega el profeta, confirma lo que ya está en tu corazón. ¿Comprende lo que estoy diciendo? Necesitamos orar más. La iglesia tiene que convertirse en el epicentro de oración. ¿Cómo voy a descubrir el propósito de Dios? Ay, pues me surgió una corazonada. Yo siento que es un rema del Espíritu. ¿Qué hacías mientras ese rema surgió en ti? Oía una canción. ¿Qué diferencia tiene esto a cuando dices estaba postrado en oración buscando el rostro de Dios y de repente el Espíritu Santo trajo a mi corazón una convicción? Pude escuchar la voz de Dios en mi interior. Sentí la presencia de Dios mostrándome qué es aquello que Él quiere de mi vida. ¿Sabes quién te va a arrebatar esa convicción? Nadie, jamás. Ni aun cuando tengas que enfrentar las peores circunstancias, nadie te hará desistir de esto. ¿Por qué? Porque fue Dios quien te lo reveló en un tiempo de intimidad. El caso más práctico lo tenemos en la misma escritura, Jeremías. Dice la escritura que él fue llamado a ser profeta a las naciones. Bien, ¿cuánta gente se convirtió en sus años de ministerio? Nadie. Y no lo ves desistiendo, no lo ves renunciando. ¿Por qué? Porque tiene convicción, porque está haciendo lo que Dios le mandó a hacer. No todos vamos a tener los mismos resultados, pero la realidad es cierta. Si tú haces lo que Dios te mandó a hacer, con lo que hagas, Dios será glorificado. Dos, tienes que conocer más la escritura. Tienes que conocer más la escritura. Cuando tú tienes la convicción de que Dios te ha llamado,
Vuelvo a insistir, por ejemplo, al ministerio de intercesión. El ministerio de intercesión y todos los que están involucrados en el ministerio de intercesión, en el ministerio de evangelismo y en los ministerios de enseñanza deberían de ser asiduos lectores de la palabra de Dios. Ay, pastor, yo me involucré en la intercesión porque no me imaginé que se requiriera leer la Biblia. Entonces, ¿qué oras? Pues lo que me nace del corazón, lo que voy sintiendo conforme se va gestando la atmósfera. No, tu oración es pura emoción. ¿Cuáles son las oraciones más acertadas, las oraciones más profundas, las oraciones que más captan el corazón de Dios? Aquellas que están plagadas de su palabra. Un intercesor debe de conocer la Escritura para descubrir el corazón de Dios. Lo mismo, alguien que se dedica al ministerio de evangelismo. Estamos en el ministerio de evangelismo y no conocemos ni siquiera las doctrinas fundamentales. Se acerca alguien y te dice, bueno, yo he sabido que ustedes los cristianos creen en la vida eterna. ¿Me podrías explicar lo que ustedes llaman la doctrina de la resurrección de los muertos? ¿Lo sabemos? ¿Lo podríamos explicar? ¿Cómo responderíamos a eso? Es que ya no me acuerdo, pero pues es algo así como que un día todos vamos a estar delante de Dios. No es suficiente. ¿Cuánto conoces de la Escritura? Sí determina tu avance en el propósito de Dios para tu vida. ¿Por qué crees tú que el apóstol Pablo le escribe a Timoteo y le dice, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina? Porque haciéndolo de esta manera te salvarás a ti y a todos los que te escuchen. Todos deberíamos conocer más la palabra de Dios. ¿Qué pasaría si de pronto se prohibiera el uso de Biblias? Yo tengo guardados todos los TikToks que hablan de Dios. Pero no tienes la palabra en tu corazón. De nada me sirve que tú tengas material multimedia que hable de Dios si la palabra no habita en ti. Tienes que conocer más la Escritura. ¿Qué más? Si yo quiero descubrir el propósito de Dios para mi vida, yo tengo que convertirme en un discípulo de veras. ¿Qué es un discípulo? Es un imitador de, es alguien que aprende e imita a. ¿Por qué crees que les apodaban a los seguidores de Jesús cristianos? Era un apodo, porque eran como Él. Hacían las obras que Él hizo igual. Y lamentablemente dentro de la iglesia el diablo se ha encargado de destruir en la mente y en el corazón de la iglesia la importancia que deberíamos de darle a ser discípulos. Si tú no eres un discípulo de veras, un discípulo de verdad, el propósito de Dios para tu vida difícilmente se va a cumplir, porque no eres capaz de recibir la transferencia que Dios ha destinado que venga a tu vida. Otro de los puntos importantes es que seamos pastoreables. Necesitamos con urgencia volvernos una generación pastoreable. Si no somos pastoreables, amados hermanos, va a ser imposible el que nosotros podamos ver el propósito de Dios en nuestra vida. Y un alto porcentaje de cristianos no lo son.
Llegan a la iglesia, escuchan y lo que les gusta, lo que les atrae, eso es lo que se llevan. Pero no están siendo pastoreados. Algunos tienen la visión y dicen, mientras el pastor esté más lejos, mejor. Y esto es lamentable. ¿Por qué? Porque si hay un regalo de Dios que regule tu avance, es el pastor. Reitero lo que el Señor Jesucristo enseñó: el pastor es la puerta y no hay atajos para poder alcanzar el propósito de Dios. Es a través de una mentoría directa entre el pastor y el discípulo. Y debemos de tener disposición para dar más de lo que se te pide, haciéndolo con excelencia. Si tú eres fiel en lo poco, vas a ser fiel en lo más. Y eso es bien necesario que lo tengas presente. Tienes que buscar no ser el ajonjolí de todos los moles, sino que en aquello en lo cual tú te comprometas, lo hagas con excelencia, lo hagas con verdadera vocación, lo hagas con verdadero compromiso, para que vayas avanzando y creciendo de acuerdo a tu nivel de fidelidad. Dice la Escritura en el primer libro de Samuel que en una ocasión Saúl, queriendo buscar el mal de David, ordenó que sus altos oficiales le llegaran a decir a David que si él le entregaba a Saúl 100 prepucios de filisteos, él le entregaba la mano de su hija. A David le pareció muy bien llegar a ser el yerno del rey, pero David desconocía que lo que Saúl quería es que David muriera a manos de los filisteos. Pero David hacía tan bien lo que hacía que no se conformó con matar 100 filisteos, mató 200 y le llevó a Saúl 200 prepucios. Y a Saúl no le tocó otra opción que el darle la mano de su hija. ¿Qué estás haciendo para tener lo que Dios te prometió? ¿Dejándolo para después? Diciendo en el tiempo de Dios. El tiempo de Dios ya pasó, era ayer. Cuando Dios te habló acerca de tu llamado, cuando Dios te dijo qué es lo que quería de tu vida, ese era el momento de salir, ese era el momento de empezar. Tenemos nosotros que volvernos al Señor y entender cuál es su voluntad para nuestra vida. Mire, jamás debemos perder de vista que sin importar cuál sea la posición que por gracia Dios nos conceda ocupar, debemos mantenernos humildes y solidarios, teniendo presente que a los ojos de Dios somos responsables de nuestro llamado, de lo trabajado, es decir, cómo lo hicimos y de la forma en la cual decidimos bendecir a otros a través de lo que Dios nos dio. Tú eres responsable de tu llamado. Hace algunos años, usted debe de saber que no todas las personas que se van de la iglesia se van en buenos términos. Hay personas que se van muy ofendidas, personas que se van muy decepcionadas, personas que se van con resentimiento en su corazón. Y dentro de esas personas me topé en una ocasión con una persona que muy molesta me dijo: pues Dios te va a demandar el que tú no me hayas llevado al cumplimiento de mi propósito. ¿Usted cree que eso me preocupó? Lo único que reveló fue su gran ignorancia. Porque si realmente le hubiera importado el propósito de Dios para su vida, su actuar hubiera sido diferente, su compromiso hubiera sido diferente, su reaccionar hubiera sido diferente. Muchos de ustedes tienen un llamado de parte de Dios. Vuelvo a preguntar: ¿qué estás haciendo con él? Algunos han recibido públicamente palabras proféticas en las cuales Dios los ha invitado al ministerio. Pero cuando examinas lo que son, cuando examinas lo que tienen, cuando examinas lo que los sostiene en su vida espiritual, te das cuenta
que de no tener un cambio sustancial en su vida, ese propósito jamás se va a ver. Y no porque el pastor sea el tropiezo, porque nosotros no queremos. Yo tengo un mandato de parte de Dios: no impongas tus manos con ligereza a ninguno. Consérvate puro para que no participes de pecados ajenos. Y el apóstol Pablo me da otra ordenanza: si alguien desea estar en el ministerio, ponlo primero a prueba. Y después de que haya demostrado que tiene el tamaño para ejercer determinado ministerio, entonces suéltalo. Pero no queremos comprometernos. Entonces estamos en la línea de salida y no podemos hacer lo que se requiere, lo que corresponde, lo que Dios está esperando de nosotros. Hoy es un buen día para que usted reflexione: ¿qué está haciendo con el llamado que Dios de manera particular trajo a su vida? No nos enfoquemos en el llamado universal de la iglesia. Tu llamado particular, ¿a qué te llamó Dios? ¿Qué estás haciendo? ¿Lo estás haciendo con excelencia, con una verdadera pasión, con una verdadera vocación? ¿O lo estás haciendo simplemente para parecer que no eres improductivo? Por eso el apóstol Pablo nos exhorta y nos dice: pero fíjense cada uno de ustedes cómo construye, porque la obra de cada uno un día quedará al descubierta por el fuego. Si lo que construiste lo hiciste con heno, paja o hojarasca, vas a sufrir pérdida. Pero si lo que hiciste lo hiciste con oro, plata o piedras preciosas, de allí va a surgir tu galardón. No es la posición que públicamente ocupamos, es el nivel de compromiso que adquirimos hacia aquello que Dios puso en nuestras manos. ¿De qué forma lo estoy multiplicando? ¿De qué manera lo estoy haciendo más grande? ¿De qué forma lo estoy haciendo mejor? Póngase de pie, por favor. Vamos a concluir con esta cita de Romanos capítulo 14, verso 19. Y me encanta lo que el apóstol Pablo nos expresa en esta epístola. Y él dice: por lo tanto, esforcémonos por promover todo lo que conduzca a la paz y a la mutua edificación. Esfuérzate por alcanzar el propósito de Dios para tu vida, para que la obra del Señor se manifieste en ti y a través de ti, para que otros puedan decir: no sabes cómo me bendice la vida del hermano Isaac, no sabes cómo me bendice la vida de mi hermana Yajaira, no sabes cómo me bendice la vida de mi hermano Arturo. Cuando tú te comprometes y no dejas de crecer, no dejas que las circunstancias determinen tu nivel de compromiso, avanzas. Y no hay mejor acción de gracias a Dios que el que una persona dé gloria al Señor por tu vida. Pero esto sucederá solo y solo cuando el propósito de Dios se manifieste en ti y a través de ti. Tenlo siempre presente. No se trata de recibir bendición para acumular, se trata de recibir bendición para multiplicar y que otros sean bendecidos por lo que Dios está haciendo en mí y lo que Dios quiere hacer a través de mí. Amén. Vamos a orar. Incline su rostro. Padre, estamos delante de tu presencia, Señor, y queremos darte gracias por la palabra que has hablado a nuestra vida.
Gracias, Señor, por esta palabra que has ministrado a nuestro corazón. Te ruego, Dios, en el nombre de Jesús, que esta expresión que ha nacido de tu espíritu hoy llegue a lo más íntimo de nuestro corazón. Ayúdanos, precioso Dios, para ser sensibles a tu voz, para día a día ser partícipes de aquello a lo cual tú desde antes de la fundación del mundo ya nos habías llamado a participar. Permítenos, Señor, no ser ciegos ni sordos a tu voz y a tu voluntad. Despiértanos a ti para buscar, Señor, que cada día se lleve a cabo tu propósito en nuestra vida. Hoy te pedimos, obra en nuestro corazón para que estemos conscientes de aquello que tú quieres y que deseas. Nos ponemos en tus manos y hoy te decimos, Señor, cumple en mí tu voluntad, lleva a cabo en mí tu propósito, que tu gloria se manifieste en mí y a través de mí, en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Aleluya. Dele un aplauso al Señor, que Él es bueno.